Paz de Cristo, qué bueno que una vez más nos podamos reunir para estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Es ella la que nos sostiene, ella la que nos guía. La lección de este día se llama Victoria en la adversidad. Vamos a estar leyendo la Biblia en la versión El Libro del Pueblo de Dios, LPD. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 26, dice: Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Le pregunto yo, ¿qué es lo que más le asusta a usted de los terremotos? En Chile siempre tiembla. Y se dice que nosotros los chilenos estamos imposibilitados para percibir cualquier movimiento telúrico menor a 3 grados. El otro día estaba temblando y yo sentía cómo se movían los vasos, pero no percibía el temblor. Parece que fuera cierto. ¿Qué es lo que más le asusta a usted de un terremoto? ¿Que son destructivos? ¿Que son inesperados? ¿Que llegan en la noche, como la fiebre de los niños, las enfermedades, los dolores de muela? ¿Que le sorprenden cuando está durmiendo? ¿Que se puede caer encima el lugar donde usted está? ¿Que no se pueden controlar? ¿Que no se puede hacer nada frente a una demostración de poder del movimiento de la tierra? Sea cual sea el temor que usted tiene, la mayoría de la gente se asusta mucho cuando es un terremoto. Un gran terremoto vino a la vida de algunos de los personajes que se nos relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Los dueños de una muchacha que explotaban su estado endemoniado. Vino un terremoto sobre ellos porque la muchacha fue liberada y perdieron el origen de su ganancia. El demonio que estaba dentro de la muchacha se enfrentó con unos enviados del Señor Jesucristo y vino un terremoto sobre su existencia. Pablo estaba haciendo un bien y terminó azotado, preso y encadenado. Un terremoto sobre su ministerio. Silas, compañero de Pablo, simplemente estaba haciendo lo que Jesús le mandó a hacer. Él era un predicador y estaba predicando y recibió el mismo castigo que Pablo. El carcelero, al perder el control de la cárcel y de los presos, un terremoto vino sobre su vida. La familia del carcelero vivió un tiempo de crisis, un terremoto también. El carcelero, su padre, su esposo, su mantenedor, si se quiere, pasó de muerte a vida. ¿Cuáles son las reacciones que podemos tener frente a los terremotos de la vida? Cuando nos cae encima la suma de todos los miedos. Reacciones frente a un terremoto. Hechos 16, versículo 29 al 30 dice: El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? En otras palabras, más conocida por nosotros, este hombre fue el primero en pronunciar esta frase así a la letra, literalmente, hace 2000 años atrás. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es el oficial de una prisión y está asustado por un terremoto y también está terriblemente preocupado y en peligro por la posible fuga de los prisioneros que le habían encargado con tanto cuidado. Él está a punto de suicidarse y en ese momento, cuando está a punto de quitarse la vida, desde la celda más oscura, en donde él puso el mayor cuidado y sin conocer a estos hombres, les impuso un castigo severo, desde el mismo lugar, escuchó una voz a través de la oscuridad que le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Era la voz de un preso, el apóstol Pablo. A veces sentimos que los terremotos de la vida nos caen encima. Terremotos emocionales, terremotos financieros,
terremotos en la familia, despidos inesperados, traiciones, enfermedades incurables. Viene sobre nosotros todo el rigor de la adversidad. Una pandemia, aislamiento, no poder hacer las cosas con normalidad, soledad, depresión, angustia, pánico. ¿Cómo reaccionamos frente a un terremoto que sacude nuestra fe? Pablo y Silas sufrieron un terremoto en su ministerio, pero estaban preparados para superarlo. También pudieron superar el terremoto físico que ellos vivieron. Pablo y Silas y sus terremotos estaban bajo la soberanía de Dios. Entendieron que así como la tierra se mueve porque Dios así lo manda, así como los vientos le obedecen porque Dios así lo manda, así como los volcanes le obedecen a Dios porque Dios así lo manda, también los problemas emocionales, los problemas externos o internos del ser humano, Dios también tiene poder sobre ellos. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Ellos entendieron que sobre sus terremotos en el ministerio, en la migración, entre falsos hermanos, en la oposición, en la guerra espiritual y ahora en la cárcel, Dios estaba en control, era soberano. Sin embargo, para el carcelero, el terremoto demostró su debilidad y lo puso en peligro de su vida física y también en peligro de su salvación. La perdición de su alma estuvo a punto de perderse completa, absoluta y eternamente. Pablo y Silas estaban presos, pero eran libres para orar y cantar a Dios, porque ellos tenían esperanza. El carcelero era libre, pero era preso del temor y de la condena por su pecado. El carcelero obtuvo la salvación en medio de un terremoto y entonces sus cadenas fueron rotas y fue verdaderamente libre, porque dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora bien, ¿cómo enfrentaron estos apóstoles la adversidad? Número 1, en un terremoto de tu vida, frente a un problema, una crisis, sigue estos pasos que nos enseña la palabra de Dios. Número 1, sigue orando. Hechos 16:25 dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. Y 1 Tesalonicenses 5:16 al 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Pablo y Silas fueron acusados, golpeados, encarcelados, encadenados por ayudar a liberar a una muchacha endemoniada. Antes de que ellos pudieran defenderse, vino el terremoto sobre ellos. Heridos y también en el calabozo más oscuro, cayó sobre ellos la noche. Quizás parecía que Dios se había olvidado de ellos. Quizás parecía que no era tiempo de buscar a Dios. Parece que Dios les había olvidado. Estaban haciendo el trabajo, la misión, el ministerio de Dios, pero ahora estaban golpeados, encarcelados y en el más profundo de los calabozos. Parecía que Dios se hubiese olvidado de ellos. Sin embargo, ellos decidieron orar. La oración, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es conversar con Dios en forma íntima. Es un diálogo profundo con Jesús. ¿No entiende qué le está pasando? Dígaselo. Recuerdo ese himno antiguo que nos traía tanta fortaleza y consolación, que decía en una de sus frases: cuéntaselo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. Usted siempre puede hablar con Jesús y puede contarle: no entiendo lo que me pasa, por favor defiéndeme, ayúdeme, deme luz. Orar es una conversación íntima, un diálogo entre usted y el Señor Jesús. Aunque haya días cuando usted no sienta ganas de orar, igualmente ore. Quizás antes de que termine esa oración, habrá otro terremoto y se romperán las cadenas y se abrirán las puertas.
Número 2, siempre siga alabando a Dios. Hechos 16:25 dice, cerca de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. El Salmo 34:2 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Es difícil alabar cuando se encuentran en una situación dolorosa y desalentadora. Pero alabamos a Dios porque sabemos que Él está en control y no nos aplastarán las presiones de este mundo, ni espirituales ni físicas. Sabemos a quién hemos creído y qué tanto nos ama nuestro Salvador. Pablo y Silas podían haber reclamado y culpar a Dios. Sin embargo, expresaron un sincero canto de alabanza y adoración a nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego. Y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él, sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria. La alabanza nos eleva a la presencia de Dios. Si no entiende lo que le pasa, alabe a Dios. Si los problemas son duros, alabe a Dios. Aunque no vea que Dios hace algo, alabe a Dios. El Señor está trabajando. Salmo 22, versículo 4 dice, y sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. Dios se manifiesta en una atmósfera de alabanza. Donde está su presencia, está también el poder de Dios. Así que alabe a Dios. Para superar su terremoto, alábelo. ¿Le parecerá locura? ¿Le parecerá que hay momentos en que hay que ponerme la cara larga, ponerse grave? Sí, eso es lo que dice el mundo. Le gusta deprimirse, tiene ataques de pánico y un montón de psicólogos y psiquiatras que no le ayudan en nada. Bendita locura la de la palabra de Dios. Alabe a Dios. Cuando todos supongan que usted debiera tirar la toalla, ore, alabe a Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y usted sentirá la presencia de Dios como la estoy sintiendo yo ahora. Tercero, siga proclamando. Sirva a Dios. Hechos 16, 30 al 34 dice, luego los hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y a esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después, fue bautizado junto con toda su familia. Este terremoto literalmente llevó al carcelero a ponerse de rodillas delante de los apóstoles, preguntando ¿cómo puedo librarme? El carcelero y su familia fueron salvos esa misma noche, ya que creyeron y se bautizaron. No es majadero de nuestra parte cuando siempre estamos insistiendo con que el bautismo, eso es lo que dice la palabra de Dios, va tomado de la mano. Creyeron y se bautizaron. Pablo podría haber decidido escapar cuando estaba orando después de esa injusticia que le cometieron y tembló la tierra mientras alababa a Dios y se abrió el cepo y cayeron las cadenas, se abrieron las puertas. Él podría haber dicho, vámonos de acá. Sin embargo, él decidió quedarse. Cuando se cayeron las cadenas de su injusta condena, después de orar y alabar a Dios, él pudo entender los propósitos de Dios y su soberanía y entendió que para algo Dios había preparado este momento. El carcelero estaba condenado a muerte, su familia solo podía esperar desgracia, pero los hijos de Dios no tomaron el camino fácil, sino que cumplieron con su misión. Al final de esto hubo una gran victoria sobre toda adversidad y bendición para Pablo y Silas y bendición para el carcelero y su familia. Segunda de Timoteo 4:2 dice, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.
En otras palabras, no dejes nunca de predicar. Terminemos este día, Hechos 16, versículo 30 al 31. Luego los hizo salir y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron: Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. El carcelero, en medio de su terremoto, recibió la gracia de Dios. Pablo y Silas, en el suyo, oraron, alabaron y predicaron. Quizás esto puede ser difícil cuando estás en medio de una situación dolorosa, pero los planes son justamente para saber qué hacer en el momento debido cuando nos sorprende la crisis. Decida creer y confiar en Dios y establezca un plan para tener victoria en medio de la adversidad. Orar, alabar y servir a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a alabar, vamos a servir a Dios. Pero no sabes lo que está pasando. Sí, sé, pero me preparé para esto. Estoy entrenado. Voy a orar, voy a alabar y voy a cumplir con mi ministerio. El carcelero no merecía la gracia y el poder de Dios, y ninguno de nosotros tampoco lo merece. Demos gracias a Dios porque aún así Él derrama su gracia y amor sobre nosotros. Si nos ha ayudado antes, podemos confiar en que lo seguirá haciendo, en la pandemia o sin ella, en un desastre sobrenatural, en un desastre de la naturaleza, en una enfermedad incurable, en el luto, en la despedida, en la ruptura, en el duelo. En medio de cualquier circunstancia, podemos decidir vivir en victoria porque Cristo ya nos la ha dado. Decida vencer en medio de la adversidad. Ábrale su corazón al Señor. Cerremos nuestros ojos. Oremos. Oremos delante del Señor. Padre Santo, solo usted sabe dónde va a llegar este mensaje y qué tipo de problemas, luchas, batallas o adversidades puede estar sufriendo cada uno. No somos ni semejantes ni cerca a lo que es el gran apóstol Pablo y el siervo Silas. Pero al menos podemos decir que así como ellos estaban en medio de un terremoto, nosotros también hemos tenido los nuestros. Y de todas esas cosas nos ha salvado usted. No dejamos de tener pérdidas, dolores, duelos, despedidas. Pero en medio de todas ellas, usted nos ayuda y nos fortalece. Le ruego, Señor, que en esta hora su palabra fluya como bálsamo sanador. El evangelio, que es poder de Dios, venga y dé fuerza al que la necesita. Venga el poder de Dios y dé, Señor, aliento. Levante los brazos caídos y doble las fuerzas del que no tiene ninguna. Señor, que en esta hora venga sanidad, fortaleza, liberación, ánimo, fe, alabanza a quienes están recibiendo el mensaje. Señor, le ruego que usted conozca, tome en cuenta sus clamores, sus necesidades, y sea usted supliéndole de acuerdo a sus riquezas en gloria. Señor Jesús, nos ponemos en sus manos. Decidimos creer, preferimos confiar, preferimos alabar. Su nombre glorioso, usted se lo merece. En el nombre de él, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga.